Arratsaldeon Gaztek, bienvenidos a Nakamas, un espacio donde hablar y debatir sobre One Piece. Y sin más dilación, ¡comencemos! Y ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien por aquí? Perfecto, de maravilla, la verdad. Genial. Me alegro porque aquí zarpa nuestro podcast. Nosotros somos Nakamas y hoy vamos a hablar sobre One Piece. Y para ello os recordamos una vez más de que este podcast va a tener contenido del manga seguramente. Así que, bueno, si no estés al día, ten un poquito de cuidado con los spoilers, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, pasemos a las presentaciones. A mi derecha, recibamos con un fuerte aplauso a Beñat Aburuza. A mi izquierda, Joseba Aymar. Un servidor, Ivonne Chávez. Y nuestro imprescindible técnico de sonido, Maider Arana. Bueno, Joseba, ¿qué traemos hoy? Mira, hoy vamos a hacer otro de los podcasts de teoría que ya hemos hecho antes. Ya hemos hecho uno de antemano y vamos a hacer el segundo. Y bueno, pues como la última vez intentaremos que sea un poquito ameno, vamos a dar opiniones, vamos a faltarnos un poquito de respeto, porque no, tú no sabes, porque yo sí, tal. Entonces vamos a ir un poquito por ahí. Cada uno, sé que tenemos distintas teorías, distintas formas de ver la serie y a cada uno se nos va la mente de distinta forma. Entonces vamos a ver un poquito hasta dónde llegamos por ahí. Y si te parece, Bellat, empieza tú. Vale, perfecto. Bueno, yo una de las primeras teorías que quería comentar, bueno, no sé si os acordáis un poco que al comienzo de la serie se hace alusión al Capitán John y que Buggy está buscando el tesoro del Capitán John. Y ahora mismo en la serie nosotros sabemos que Buggy es un Yonkou, pero no sabemos muy bien ni de dónde ha sacado su fortuna. Sabemos cómo ha llegado un poco a estar en esa posición, ¿no? Pues un poco gracias a sus subordinados. Pero me gustaría teorizar un poco sobre económicamente cómo ha llegado a ser tan solvente. Hipotetizar si puede ser que haya llegado a conseguir ese tesoro, o al menos sea la persona que más cerca ha estado de él. Claro, si tienen capacidad de entregar dinero por recompensas, tienen que tener mucho dinero. Tiene que tener dinero. O bien claro. tiene dinero o sea, además es que sabemos que su interés está centrado en conseguir económicamente las riquezas. También sabemos que estaba buscando el tesoro del Capitán John. Voy a hacer una pequeña entrada de lo que era quién es el Capitán John, ¿no? O sea, el Capitán John lo que es al final es un tripulante de Rocks, que en el incidente de Gold Valley lo que ocurre es se separa la tripulación y John sale de la tripulación y monta su tripulación propia, con el objetivo de cualquier pirata, de hacerte con el tesoro, el mayor tesoro posible. Y sabemos que durante su aventura reunió un montón de tesoros. Al final de su vida, lo que ocurrió es que era muy egoísta y sus tripulantes se enfadaron con él y lo mataron, y desapareció lo que se sabe del tesoro y lo que no se sabe del tesoro. Entonces, en el universo de One Piece existe alguna forma, tenemos el misterio ese de dónde ha guardado el Capitán John su tesoro. Y el objetivo de Buggy, uno de los objetivos principales, al menos cuando se presenta el personaje, es intentar encontrar su tesoro. Ya está, eso se nos olvida, ¿no? Y luego pasamos a Thriller Bark. Sí. En Thriller Bark, el Capitán John está presente, es una de las sombras de Gecko Moria. Es verdad, es uno de los zombies que luego aparecen en el castillo. Eso es. Es uno de los zombies. Y uno de los tesoros que tiene Gecko Moria ahí acumulados es un brazalete que se supone que tiene las indicaciones para llegar a conseguir el tesoro. Luffy se hace con ese brazalete y se lo guarda. Y no es... Esto le restamos importancia hasta que llegamos a Impel Down, pero si os acordáis, en Impel Down lo que le da a cambio... O sea, Buggy ayuda a Luffy, y lo que Luffy le da a cambio a Buggy es ese brazalete, precisamente. Eso es, porque Buggy reconoce el brazalete y dice, es el mapa hacia el tesoro de John. Eso es. A ver, Buggy tiene muchas cosas buenas y malas, pero una de las grandes virtudes que tiene es que ha estado en grandes tripulaciones. Claro. O sea, en esa época cuando eran enemigos, Buggy estaba en la tripulación de Roger
y John estaba en la tripulación de Shebek. Ujú, ujú. Vale, entonces reconoce ese brazalete, yo creo que reconoce ese brazalete, porque eso tampoco es que esté demostrado. Ujú. Me haría más gracia que no lo reconociese, que se lo haya dado a Luffy porque diga, oh, es de oro, y lo tuviese en su mesa como un pisapapeles, la verdad, me haría Ujú. mucha más gracia, porque es más de Buggy, en plan, toma, tengo esto aquí que vale mogollón, estoy buscando el tesoro y lo tengo aquí delante de mis narices, pero no sé lo que es. Y contárselo por pura suerte. Eso me haría más gracia, pero creo que no es probable. Ujú, Y nada, y luego pues eso, quería teorizar sobre eso, sobre si Ujú. realmente las riquezas de Buggy, bueno, pues ujú. serían a posteriori Ya. a ese brazalete. Tú sugieres que es probable de que en el enfrentamiento de Roger y de Rox en God Valley, Buggy conociera a John. ¿Cómo? No sé si. ¿Podría ser? Yo Y creo por que eso no, ¿eh? reconozco el Yo creo brazalete. que es que Buggy se unió a la tripulación posterior a esa enfrentación. Ujú, Yo creo que es más él. A ver, siempre son las leyendas de los mundos piratas, la leyenda de un ujú. gran pirata que tuvo un gran tesoro, ¿verdad? Pues al final, los piratas que se hacen famosos, ya si vienes de la tripulación de Rox, ya eres un pirata famoso. Eso Claro, es. tienes cierto reconocimiento y si luego a posteriori has ido consiguiendo fama y riquezas, Y poder. esa fama, pues Ujú, son historias y leyendas que se comparten por el mundo de One Piece. ujú. Entonces, yo creo que es más lo que dice Beñat, esa ansia de hacerse con riquezas de Buggy, que es un pirata en su esencia, al final es alguien que quiere conseguir dinero y tesoros, Ujú. se entera de esas historias. Entonces, Buggy tiene como objetivo conseguir uno de los mayores tesoros, Que no tiene. quitando el One Piece, que es como el tesoro más famoso, pero Bien. todo el mundo va hacia él. Como es un tesoro que puede ser más asequible para él para conseguirlo, para luego conseguir otros Y objetivos que ya aquí. sabemos que Claro, ahora quiere convertirse en el rey de los piratas también, ¿vale? Entonces, el plan inicial de Buggy es conseguir tesoros submarinos. Es por lo que luego se enfada con Shanks, porque ya no puede nadar. eso es. Además, no podemos olvidar que, claro, nosotros decimos tesoro, pero igual no es lo mismo tesoro que riquezas. Quiero decir, Claro. igual no sabemos lo que es el One Piece. Eso es una de las grandes incógnitas Ujú. de este universo, ¿no? Ujú. Pero sí es verdad que eh, a nivel de riquezas, el tesoro del Capitán John se dice que es una de las más ricas, las que Ujú. más valor económico tiene. A lo mejor en One Piece es algo más, o sea, es una riqueza más a nivel para todo el mundo, y lo que de verdad tiene dinero es Sí. es el tesoro del Capitán John, que es lo que está buscando Bueno, Buggy. Oda ya confirmó en una entrevista que el One Piece sí que sería algo Algo material, físico, algo sí. material. Pero bueno, yo creo que lo del One Piece podríamos hablar otro día. Sí, 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 sí. Que no No, sé. ¿Tú te refieres a que el poder económico de Cross Guild podría ser que ya han encontrado el tesoro del Capitán John? no sé si he encontrado, pero que pueden estar cerca o Ujú. que Ujú, puede ser una de sus mayores, o sea, una de sus mayores ambiciones, sí. ujú. Y es más, a mí también me gustaría teorizar respecto a si en ese tesoro también podría estar el Poneglyph desaparecido. Bueno, O sea, Bueno, nosotros sabemos que en la isla Kyojin había un Poneglyph del ujú. cual no se sabe nada. el Rod von Leaf. Sí. Ujú. ¿Quién nos dice que en ese tesoro del Capitán John realmente no haya cogido ese Rod Poneglyph y lo haya metido dentro de su Ujú. tesoro? Me gusta Eso. la idea, aunque lo veo un poco, muy poco factible, porque es como, es una historia secundaria que nos han presentado que no le han dado tampoco mucha importancia. Es como Eso algo sí es que verdad. va con el personaje de Buggy, que encima de esta historia yo siempre le he visto ese símil de la isla del tesoro. La Sí, 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 historia de la sí. isla Ujú. del tesoro, el capitán John Long Silver, Es pues el verdad. capitán John, tal, Es el que tesoro del Claro. está basado capitán en John. eso. Yo creo que sí que es un símil para hacer eso, pues una historia de piratas. En un mundo de piratas, pues te meten un símil de historia de piratas que es Buggy, otro personaje, no protagonista, Ujú. pero claro, sí que tiene sus momentos de protagonismo donde tira, pues eso, su arco es conseguir tesoros, conseguir dinero. Y lo que dices tú, yo creo que para tener ese poder adquisitivo de tener la capacidad de ofrecer recompensas por los marines y todo esto, Baggy yo creo que de Baggy en algún momento nos contarán, o espero que nos cuenten al menos, ¿Cuál es su el evolución? recorrido que ha Claro. tenido de cómo ha conseguido todas esas riquezas, porque también es verdad que Baggy es uno de los personajes con más suerte de la serie. Tiene muy mala suerte, pero los momentos que le salen bien es como tiene muchísima suerte
O sea, suele tener los momentos que sufre y tiene mala suerte, luego acaban cambiando a su favor. Eso es. Tiene mala suerte que luego acaba siendo beneficioso para él. Claro. Claro, porque es un personaje que va constantemente, parece que va en segundo plano, pues que va alcanzando todas las metas Claro, es que que quiere. Tú ten en cuenta que haciendo un símil con Luffy, es como uno de los primeros piratas que nos presentan. Es el primer pirata que nos presentan como tal, porque El primer villano de el primer villano es... Alvida. Bueno, Alvida, pero... Alvida te lo presenta como, vale, es un mundo de piratas, una piratilla, tal. Pero no tiene un arco como tal, Alvida, quiero decir, el primer arco es con... ¿cómo es este? El marine este de la mandíbula de... sí, Morgan. Capitán Morgan. Sí, te presenta a Capitán Morgan y luego de ahí salen y ya empezamos con Buggy. Te presenta al pirata que acumula tesoros, que no sé qué. O sea, el arco de Buggy encima es la presentación con Nami, porque a Nami le roba a Buggy un mapa del tesoro, tal. O sea, Buggy todo el rato está yendo a por tesoros. Claro, pero no cualquier tesoro. Le roba el mapa de la Grand Line. Buggy tiene el mapa de la Gran Ruta Marina, la Grand Line es la que le roba a Es que Robin. nosotros le restamos importancia por el tipo de personaje que es, pero Buggy ya ha estado en las mayores tripulaciones. Claro, ¿verdad? Sí, sí. Y no solo por eso, quiero decir, Buggy ya viene de antemano con unas... O sea, ha estado en las mayores tripulaciones, pero luego haciendo el símil con Luffy, Luffy es un personaje que va de isla en isla, tal. Al final, Luffy no asciende como... O sea, Luffy asciende como tal porque la marina le va poniendo recompensas, pero en el momento que Luffy aparece con alguna recompensa o hace algo importante, de repente nos aparece Buggy por atrás, como que... De repente, Buggy, de repente, estaba en Impel Down. O sea, es como le capturaron y está en la prisión de máxima seguridad donde están los piratas más peligrosos y todas estas cosas. Buggy está en Impel Down. Ya te dicen que algo la ha liado. Muy mal, sí, lo que decíamos, tiene muy mala suerte y acaba en Impel Down, pero eso acaba... O sea, acaba llevando a que sale con una tripulación muy grande. O sea, la más poderosa. Y luego de rebote se convierte en Shichibukai. Y de Shichibukai, o sea, antes de Shichibukai, toma parte en la guerra de la marina, donde coge muchísimo protagonismo con la emisión, la transmisión que hace, se vuelve muy protagonista, se vuelve Shichibukai, y el siguiente paso que tenemos es de perderle la pista de ser un Shichibukai y te lo presentan como un Yonko. Claro, es que ahí hay un salto muy grande que nos tienen que explicar. Y yo creo que ese salto, bueno, esto es ya teoría mía, pero ese salto puede ser... Claro, lo que dices tú, que como se presenta como Yonko, que luego sabemos que es porque se ha llevado la fama, como siempre, pero se presenta Yonko por la alianza que tiene con Crocodile y con Mihawk, pero claro, el que tiene dinero ahí es Buggy. Efectivamente. Claro, podría ser... Por eso lleva él la fama, por eso es la cara que representa a Cross Guild, porque él es el que pone el dinero. Claro. Y es el que consigue todos los seguidores. O sea, la gente no siga a Crocodile, no siga a Mihawk, siga a Buggy. Claro, por eso puede ser que si Buggy ha conseguido encontrar el tesoro del Capitán John, podría ser el motivo por el que Mihawk y Crocodile se han aliado a él. Bueno, yo creo que son más los motivos de Mihawk y Crocodile, creo que son más individualistas que el hecho económico. Pero yo creo que sí puede ser el motivo por el que pueda subvencionar la piratería que está haciendo y el hecho de poner recompensas a los marines puede venir por ahí. Pero recordamos que el objetivo de Mihawk, según el último SBS 108 de Oda, es vivir tranquilo. Sí, se unió a los Shichibukai para vivir tranquilo y se ha podido unir al que ahora es un Yonko para vivir tranquilo también. Claro. Él vive tranquilo porque vive en la sombra. Quiere decir, no es foco de atención, el foco de atención es Buggy. Claro, por eso me cuadra que que he estado buscando a alguien poderoso para que si yo me junto con puedo vivir un poquito más tranquilo. Yo creo que Ojo de Halcón en ese aspecto lo que ha pasado es estar en la sombra y estar tranquilo, de repente desaparecen los Ichibukais y ahora hay gente que me está persiguiendo. Y esto me toca las narices y tengo una forma de pasar desapercibido. Pues ahí voy. Claro. Y por parte de Crocodile yo creo que es lo mismo. Es lo mismo que pasaba en Alabasta. Era como con los Barrocks, él se ponía como en secreto, digamos en las sombras, tiene otros planes y para desarrollarlo crea un manto, una distracción. Pues lo mismo pasa con Buggy, tiene una distracción que es Buggy es el foco de atención y él de mientras puede ir desarrollando sus planes, lo que tenga. Yo, como ya os he comentado más de una vez, Buggy ahora mismo, con el título de Yonko y con Cross Guild, se ha vuelto el perfecto candidato para el siguiente rey de los piratas. Sí. Porque es el personaje que está, es en el que están centrados, y Buggy, gracias a la alianza con Crocodile y Mihawk, tiene fama, poder y dinero. Que es el personaje que debería de convertirse en el siguiente rey de los piratas. Que fue la aprendiz de Roger, recordamos. Claro, eso, quiero decir, Buggy, lo que dices tú, y el tesoro de John es lo que le dio dinero. La fama la ha ido consiguiendo de antes. El poder lo ha conseguido por las alianzas que tiene. Eso es lo que más le flaquea. El poder, yo creo.
O sea, sí, porque tiene poder por las alianzas, pero no tiene Claro, poder pero a tú nivel ten individual. en cuenta que, por ejemplo, lo que nos ha dicho, la mayor virtud de Luffy es que Exacto. hace que la gente le siga. Efectivamente. La mayor virtud de Buggy es que hace que la gente le siga. Qué bueno, es verdad, es Sí, verdad. sí, no, eso es así. La mayor virtud de Roger era que la gente le siguiera. O sea, los personajes que tienen poder no es poder individual, es poder unir a la Y gente. a su vez, Sí, pero todos los que has dicho también tienen poder individual, menos Claro, Buggy. menos que Buggy, no tiene poder pero individual. claro, pero eso yo creo que también puede ser Ojo, porque eso también una de es las una marcas de anotación. agua de Oda, que siempre que nos enfrenta, nos muestra a un líder, siempre nos lo muestra peleando tal y cual, y una vez ya se ha resuelto el problema de su combate, ya le resta importancia a su poder, como Crocodile, por ejemplo, Buggy, como Rob Lucci en el manga, ya una vez que se ha resuelto el problema de su poder, del confrontamiento, ya muchas veces lo recicla y lo usa más como por su posición, por su importancia, pero ya no se centra tanto en su poder. Es que la mayoría de personajes que nos van mostrando son poderosos a nivel del individual, pero luego también tienen otras funciones en las que son incluso mejores. Quiero decir, Claro. un ejemplo claro podría ser Robin. Robin es fuerte, pero a nivel inteligencia, a poder leer, a nivel arqueología, a nivel hacer infiltraciones, realmente su poder reside ahí. Con Lucci pasa lo mismo. Que es que Buggy no tiene... No tiene nada. Pero Buggy lo que tiene es carisma. Eso es, ahí está. Buggy tiene punto fuerte carisma. está en la carisma de Buggy. Buggy, Como no mire la suerte, tiene Buggy. aunque sea sin quererlo, se mete a la gente en el bolsillo. Pero ahí está el Eso debate es. de realmente solamente con una de esas cualidades vale. Yo creo que lo que hace falta es un poco de todas. Claro, el carisma es uno de los más importantes, Claro. no lo voy a discutir, eso es así. Y luego también El una cosa te voy a liderazgo. decir, porque con Buggy vamos a ver, sabemos que es el personaje favorito de Oda, siempre nos lo han confirmado, y la verdad es que a Buggy se le está empezando a ver una evolución. Sí, Porque Buggy ha cambiado la forma de ser, lo que siempre hemos visto, un payaso arrogante, estúpido, lo que sea, en los mangas que ha salido cuando aparece con Crocodile y con Mijo, que empiezan a amenazarle, que no sé qué, podemos acabar contigo, tal, Buggy rompe a llorar y Buggy desvela su sueño, que es: yo quiero convertirme en el rey de los piratas. Eso- Buggy ha demostrado su ambición. Eso es Y lo un que personaje que tiene carisma y demuestra ambición llega muy lejos en el mundo de One Piece. sí, pero eso es lo que quería comentar, porque al principio con las presentaciones de Buggy el objetivo era conseguir tesoros para vivir tranquilo. Ahora no. Ahora no. Ahora los objetivos han cambiado, Claro. también porque tiene un respaldo diferente. Claro, yo todavía estoy convencido, por muy duros que nos presenten a Mijo aquí a Crocodile, esa alianza va a llegar a más. Yo quiero decir, Sí. Buggy va a conseguir hacer lo mismo que ha hecho con los otros tripulantes de su flota. Va a conseguir que le cojan cariño, que le respeten de alguna manera. Cariño sí. Cariño yo creo que sí, pero respeto no, porque son conscientes de que el poder de Buggy es el que es. Y los demás igual no tienen esa percepción. Hay que verlo también todavía, Idolatrado. Siempre se ha dicho que el poder de Buggy siempre nos lo han presentado, pero claro, siempre es un poder muy ridículo. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los poderes ridículos? ¿Cuál es el poder más, o sea, el más potente ahora de la fruta de Luffy, que es el poder más ridículo de la historia? No siempre nos han presentado a Buggy con un poder ridículo. Sí, eso sí es verdad. Entonces, ojo, porque bueno, quiere decir, no te estoy diciendo que va a llegar al nivel de Luffy, pero sí, en plan, sigue haciendo un símil de. Tienen el mismo tipo de carisma, tienen son absurdos. O sea, Oda siempre ha querido que los personajes importantes fueran absurdos. Es verdad. Buggy siempre ha sido un personaje absurdo, siempre ha mantenido esa línea de payaso, de divertido, de gracioso, siempre lo ha mantenido. Entonces, yo con Buggy me espero sorpresas. Pero ridículo, pero a su vez siempre hemos dicho que su fruta es de las más chetadas, dando un concepto general. Claro. Porque de las paramecia, el poder seccionar tus partes sin que te afecte, Claro. no es como una logia, que te atacan, te dan, pero no te hace nada. Eso Claro. era válido hasta que salió el haki. Pero es que la fruta de Buggy sigue siendo válida cuando haya haki. Claro, es que es eso. Entonces, Y nos lo demuestra cuando Mihawk en Marineford le ataca con la espada, le corta en pedacitos y dice ¡ay, qué susto me has dado! sí, y no le hace nada. O sea, quiero decir, Buggy es un personaje con mucho potencial. Sí. Y teniendo en además- cuenta, empezando esto, el potencial que tiene como personaje, más todo lo que ha ido consiguiendo, y espero que nos expliquen lo del tesoro del Capitán John y todo esto, porque eso es súper interesante. Me parece que le puede dar muchísimo desarrollo a Buggy. Yo creo que se empezará a ver, porque. Además, quiero recoger tu idea de que la fuerza de Buggy está en las alianzas me gustaría sumarle algo que ya comentamos, no sé si se emitió o no, otro día también comentamos,
de que la posible alianza con Shanks, que es otro Yonkou. Claro. Cuando Shanks dice, Pablo algo así, quiero hablaros de cierto pirata, no sabemos de cuál es. Y justo al poco tiempo que de que Shanks dijo, vamos a por el One Piece, Buggy también dijo, vamos a por el One Piece. Eso sí es verdad. Sí. Al ser también Es más, los tripulantes que estuvieron los aprendices de Roger y que Shanks le dijo a Roger... es decir, a Roger no, le dijo a Buggy, la promesa que hizo, Buggy se pone Eso enfermo es. cuando llegan a Laugh-Tale y Shanks le promete a Buggy que irán juntos a Laugh-Tale, cuando es. vuelvan irán juntos. Pero se lo dice Roger, tranquilo, cuando seamos piratas iremos por nuestra propia cuenta. Claro, o sea, es eso todo a tener en cuenta. También es verdad que luego se separan, ¿eh? O sea, que luego hay Que sí. ideas encontradas ahí. Pero quiero decir que sí, que tú puedes tener... O sea, entiendo lo que queréis decir, pero también es verdad que yo puedo tener una amistad contigo de pequeño y tener unas ambiciones, unas intenciones, y que luego, pues por circunstancias de la vida, tú vayas para un lado, yo vaya Ya, para otro. pero y luego no- ten en cuenta también, por ejemplo, las veces que se nos ha aparecido Shanks con Mihawk, que son coleguitas. Mihawk no la tiene, Es verdad. son coleguitas. Sí, sí, Es verdad. O sea, y con Crocodile no sabemos algo. Crocodile y Shanks no tienen relación, Ujú. pero algo va a haber ahí también. Yo creo que. Yo es una alianza a la que le veo mucho sentido. Sí, sí, sí. es Y, una alianza que tiene. muchísimo potencial, porque que se junten dos Yonkous, como ya hemos visto que ha ocurrido con Kaido con Big Mom. Claro. No, es una alianza que yo creo que va a pasar. Y además yo creo que luego, cuando se dé la situación y se dé la guerra, yo creo, es mi opinión, Shanks al final acabará ayudando a Luffy y como aliado... A mí me encantaría esa escena donde se alíen o aparezcan juntos y vuelva a aparecer Rayleigh. También. Que vea a los dos chavales de. Ah, o sea, que sí que os habéis juntado, es en plan de habéis vuelto. Y la escena de Shanks riéndose, celebrándolo, Buggy mandándolo a la mierda, es como. ¿Creéis que Rayleigh volverá a intervenir en la historia actual? Sí, Sí. Está clarísimo. Sí. ¿No lo veis más como un mentor que en el yo ya os he pasado a vuestro relevo, es vuestra era, yo me retiro, yo os ayudo? O sea, por mucho que ha pasado nuestro tiempo, los acontecimientos que están pasando ahora afectan a todo el mundo. Y alguien que ha tenido relación con Roger, con los acontecimientos pasados, no se va a desvincular Eso es. de todo esto. Es verdad que- y Rayleigh menos, porque teniendo en cuenta, porque Rayleigh también se ha dado cuenta, sus dos tripulantes más jóvenes, que fueron Shanks y Buggy, son Yonkous. Su último aprendiz, que ha sido Luffy, también es Yonkou. O sea, es como, son personajes que tienen mucha relación con ellos, o ha tenido mucha relación, y están llegando a niveles muy altos. Y está recreando el sueño de Roger. Eso es. Claro, o sea, sin olvidarnos de eso. Al final él ha estado en la tripulación de Gold Roger. Gold Roger tenía un sueño que va a pasar en la siguiente generación. Y Es que Rayleigh encima son los tres. está ayudando a Sí, esa sí. generación a salir para adelante. Encima, esos tres están siguiendo con el sueño de Roger, los tres. Sí, con su Shanks, legado. Buggy y Luffy están siguiendo con el legado. Eso es. Y yo creo que Rayleigh tiene que estar ahí. No sé en qué momento, cómo, pero va a participar, seguro. 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 Joder, cómo se va, la cosa Sí. hasta dónde nos hemos ido. Yo, no os digo, ¿Quieres esta tirar? teoría está guay. Prefiero hablar de la teoría porque sé que le tienes ganas a la teoría que nos quieres contar. Sí, porque Así que- os sigo dando la murga desde cuánto Y hace encima ya que con hemos esto. hablado creo que hemos hablado ya de Rayleigh, de Shanks y todo esto, que sé que Sí, van a de- ir dentro. Sí, pues, de varios personajes te doy de los pie a- que... sí, dale. Vale. Yo os quiero hablar de una de las características más típicas de un pirata. Ujú. Es decir, One Piece todos sabemos que es una historia de piratas y claro, cuando nos imaginamos... Sí, desde hace tiempo además. Cuando nos imaginamos a un pirata en nuestra mente, nos lo imaginamos con ciertas características. Que sea como por ejemplo un garfio, que tenemos a Crocodile con un garfio, una pata de palo que tenemos a Zef, piernas rojas, un gorro pirata, un pañuelo, pero claro, ¿qué es lo que nos falta? Lo típico de un pirata. El oro. El oro, podría ser. Yo creo que el oro lo veremos. Vale. Yo me refiero al parche pirata. Todavía no hemos visto ningún personaje con un parche pirata en el ojo, ¿vale? Oda sí que nos confirmó en un SBS de que al final de la serie veremos a un personaje con un parche pirata, que yo pienso que será Barba Negra. Porque si os fijáis, cuantas más apariciones tiene Barba Negra, Sí, va a ser apareciendo un pirata de. eso es, poco a poco va cumpliendo su objetivo y cuanto más cumple su objetivo y más desarrolla su evolución, Oda lo representa como que va un poco más caracterizado como un pirata. Sí, que es verdad. Al principio se le como un grumetillo con el chaleco, luego le pone una gabardina, luego le pone el gorro el capitán.
pues yo lo veo factible que acabe con un loro y con un parche pirata, como tú dices. Claro, a lo que voy. De mientras, ¿habéis visto algún parche pirata hasta ahora? No. Yo creo que es porque Oda está trabajando ese concepto de otro modo. ¿Cómo? Que es a través de las cicatrices. Porque es una historia de piratas, pero también tiene un punto de vista un poco japonés, ¿no? De las batallas, tal y cual. Yo creo que está trabajando lo de las cicatrices en el ojo un poquito, bueno, en vez de parche pirata o no. Pero claro, fijándonos en los parches, las cicatrices que vemos a lo largo de One Piece, porque hay muchos personajes que tienen cicatrices, porque hay muchas batallas. Si os fijáis, yo creo que hay cierto patrón, podemos encontrar cierto patrón en donde sitúan las cicatrices en los personajes. Si os dais cuenta, mira, os voy a listar a varios personajes que tienen la cicatriz en el ojo izquierdo. Quiero que os fijéis que antes o después han llegado a ser aliados de Luffy en algún momento. De Luffy a nivel personal, no en la trama. No me refiero a que se hayan enfrentado o no, que se hayan aliado con él. Que sería, por ejemplo, el mismo Luffy, ¿vale? Tiene en el ojo izquierdo, tenemos a Shanks, tenemos a Jinbe, que ahora es su Nakama, tenemos a Sabo, tenemos a Dragon, tenemos a Zoro, tenemos a Eustace Kid, que su cicatriz está en el ojo izquierdo, que ahora ha sido aliado suyo en Wano. Sí. Tenemos a Gar, tenemos a Sentomaru, que ahora en Egghead también podríamos considerarlo aliado suyo. Tenemos a Pedro, que es otro de sus compañeros, los mosqueteros de Wano, de Zou, perdón. Tenemos un samurái cualquiera de Wano, que se llama Hanji, que también está muy bien. Tenemos incluso Koza, de Arabasta, el revolucionario, que al principio es como el revolucionario, es que tal y cual, pero al final se hace aliado de Vivi, podría ser también aliado de Luffy. Vale, Eso eso sería un poquito más con pinzas, pero vale. Vale, sí, lo tomamos con... Has querido llegar al número redondo y te meto uno, vale, está bien. Eso Pero es. la teoría se sustenta, pero está bien, vale, bien. Yo creo que se aguanta, ¿no? Bien. Si os fijáis, todos estos personajes tienen una cicatriz en el ojo izquierdo. Ajá. Que la teoría de cicatrices nos podría valer para otro día si nos entramos más en Yaya o lo que sea. Bueno, y si os fijáis, os voy a listar a varios personajes que tienen una cicatriz en el ojo derecho. ¿Vale? O sea, la contraparte, ¿no? La contraparte, que son personajes que se han opuesto a Luffy, ¿vale? Que sería como Akainu, Ujú, que sería el mismo Smoker, ujú. que son enemigos públicos de Luffy. Bueno, yo Smoker, no sé hasta qué punto. Sí, pero, sí. es un rival, es una Vale. rivalidad sana, pero él se manifiesta como que está persiguiendo a Luffy al final. Vale. Podríamos a Bellamy, que parece que se van a liar entre Sosa, pero vemos que no. Ya. Él sigue siendo leal a Luffy. Ujú. Tenemos a Charlotte Cracker, Vale. uno de los hijos, que también tiene una cicatriz Sí. en el ojo derecho. Y tenemos, por ejemplo, bueno, pues al Capitán Puño Metálico, que es en la saga del East Blue del Baratie. Ha sido lejos, ¿eh? Vale. Pero vaya, también siguen con el ojo derecho. sí. Es verdad que Vale. podemos encontrar cierto patrón de esto. Y, Sí, mira, pero luego te quiero... Sí, yo Sí. también. Hay un Vale. par de cosas. Sí. vale, también podemos encontrar ciertos personajes que su cicatriz es una cicatriz neutral, ¿vale? Vale. Su cicatriz no está ni en su ojo izquierdo ni en su ojo derecho. Es una cicatriz neutral, como también podríamos tomarlo en cuenta, un poco con pinzas también, Vale. que su situación respecto a Luffy es bastante neutral también. Como tenemos a Fujitora, Vale. tiene una cicatriz en la frente, a Kobe, su cicatriz está en la frente, a X-Drake, lo tiene en el cogote, o incluso a Crocodile, que no se llega a enfrentar a Luffy, es Luffy el que se enfrenta a Crocodile en Arabasta. Ujú. Crocodile tiene sus planes, y viene Luffy y lo machaca, vale. Pero si fijas en Marineford, tampoco se llega a enfrentar a él, tampoco se llega a liar. Ya. Cuando Akainu se enfrenta a Luffy, dice, no, yo no quiero que gane la Marina. Ya. Es una actitud un poco también neutral hacia Luffy. Yo aquí quiero hacer una pequeña. O sea, entiendo lo que estás diciendo, ¿eh? Ujú. Pero, por ejemplo, Bellamy. Mm. Vale, bien, de acuerdo. Al principio se nos presenta como un enemigo. O sea, Ujú. es más, antes de subir a la Isla del Cielo, tiene un enfrentamiento en el que básicamente Zoro y Luffy se dejan machacar por ellos, por su Ujú. tripulación, Ujú. y luego viene la vuelta, ¿no? Ujú. Pero después de Dressrosa, vemos un cambio en la actitud de Bellamy respecto a Luffy. Mm. O sea, Le tiene respeto.
Efectivamente. Y le tiene un respeto muy grande. Sí, por eso. Y hace que cambie sus ideales. Yo creo que Bellamy ahora mismo, si se presentase otra vez en la trama, que no creo, Mm. sería más compañero o ayudando a Luffy que en su contra. Es una opinión personal mía. Sí, pero nosotros sabemos que está a punto de cruzar ese límite de es verdad, Luffy, yo te respeto, eres un oponente digno, tal y cual, pero en el último momento se decanta por... Es verdad que Don Flamingo se ha burlado de mí, me ha humillado, pero yo quiero seguir siendo fiel a Don Flamingo. Es cuando dices, joder, Bellamy, otra vez no, tío. Ya. Y se acaba enfrentando a Luffy después de pasar toda esa reflexión que tú dices, después de presentarnos como que esta amistad que podría llegar a tener Sí, con pero Luffy... su derrota la toma como una cosa positiva. Es que es verdad, ¿eh? O sea, cuando pierde dice... O sea, es como me alegro de haber perdido. Ujú. Sí. Ujú. No sé. Y con el otro que tengo dudas también es con Smoker. Porque Smoker realmente tenía un puesto en la marina cómodo, donde al comienzo de la trama, en el East Blue, donde hay menos piratas y donde puedes estar más tranquilo, y si se lanza a la aventura es un poco persiguiendo a Luffy. Pero Es curioso. como su rival, una rivalidad completamente sana, casi de amistad, podríamos decir, ¿vale? Pero es una rivalidad directa suya. Es algo a nivel personal que se toma con Sí, Luffy. pero no se es mete- el primer pirata que se me ha escapado, Mm. porque es el primero que se le escapa desde de Lockdown, pues voy a por él. Y cuando llegan a Punjazar, le sigue buscando. Sí, pero no se mete tampoco en la marina. Está en... Sí, sí. Ahora no me sale. En Sword, no. Sí, eso es. Smoker no está en Sword, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Si no me Que yo se- si que no yo sepa, recuerdo ¿no? mal, yo creo que va... No me suena, ¿eh? Yo diría que no. Yo diría que va, que es que sí. No me suena, pero bueno. Eso ya Yo también creo se... Sí. Yo creo que esas cosas también se Eso van es. confirmando ahora. Esta teoría podría extenderlo un poquito más. Yo me refería más, bueno, a lo de los Sí. ojos, tal y cual. Ujú. Si tomamos también las cicatrices del cuerpo, no me parecen tan relevantes, pero podemos mantener un poquito más el patrón, porque si vemos a Oden, Kozuki Oden, que no llega a conocer a Luffy, pero su cicatriz está a su lado izquierdo, Ujú. y en su lado derecho tenemos también a Kaido y a Queen, que tienen el lado derecho también. Tiene un poquito más... entiendo que no es lo mismo. Kaido tiene la cicatriz en el pecho. En el centro. Sí, como Sí, pero es- más hacia la derecha. Si os fijáis, en su como cuerpo... es también tiene la mitad. Ya. Sí, pero cuando está en su forma de dragón, está en el pecho, si os fijáis en su forma humana, Vale. tiene un poquito desplazado hacia la Vale, derecha. Vale. Claro, yo quería discutir con vosotros que tengo aquí algunas excepciones con las que podemos confirmar si esta teoría tiene fundamento o no. Si podemos redondearla o descartarla directamente. Vale. Que sería... quería comentar a Broly, que Vale. tiene una cicatriz tiene como... le atraviesa la cara, es como públicamente es enemigo de Luffy, pero está un poco desplazado hacia la izquierda. Quiero decir, no es enemigo no es aliado de Luffy, pero toda la trama de Whole Cake se realiza gracias a la habilidad de Luffy. Lo secuestran, O sea, la habilidad pero de- temporalmente podría ser gracias a Broly. Ujú. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo complicado. Sí. Son... Está bien, pero... Mm. Me parece como, o sea, sí que hay personas que lo que dices tú, los que has dicho que son como más Sí. claro, que se puede representar Claro. más, pero intentar buscar demasiado tampoco me parece que igual Ujú. O sea, yo lo veo puede llevar a confusión, ¿entiendes? Ujú. Yo lo veo complicado en el sentido, o sea, yo creo que con los personajes más principales que has dicho, sí se cumple Claro. al 100%. Ujú. Cuando empezamos a meter personajes más Sin más secundarios, secundarios, no le daría tanta importancia a las cicatrices de los personajes Ujú. secundarios. no, es que además son muy neutrales. O sea, muchos personajes no sabes, realmente no sabes. Hasta No. que no haya una Ujú. batalla más tocha, tú no sabes hacia qué lado se van a posicionar. Porque Claro. yo te Ujú. puedo decir, no, yo creo que sí. Tú me puedes decir, no, yo creo que no. Y nos Ujú. falta... Claro. Ujú. Claro. Sí. ¿Algún otro ejemplo así que...? Sí, por ejemplo, tengo otra excepción es el varón Tamago. Tamago. El varón Tamago, ¿os acordáis el huevo de Ah, sí, One Piece? sí, Vale, sí. que va. Aquel tiene la cicatriz en el ojo izquierdo. Sí, Claro. pero es lo mismo que dices, son personajes más secundarios. Secundarios, pero es te que- dan pie a la trama, pero no tienen tanta relevancia. Claro, pero tiene tanta similitud en su enfrentamiento con Pedro que son casi similares. Los dos se enfrentan, los dos tienen la cicatriz en el mismo lado, tienen un pasado bastante relacionado. Bueno, ¿Cómo lo veis? Sí, o sea, yo entiendo lo que quieres decir. Sí. No entiendo Es un tanto- personaje que está estructurado un poquito más para que sea un símil de Pedro para un enfrentamiento Eso muy es, directo entre eso ellos. es. Está más pensado en eso que Sí. la relación que pueda tener él con Luffy. Ujú. O eso sea, es.
O sea, Yo yo eso. sí que te compro, por ejemplo, la teoría está la cicatriz, los personajes que han tenido relación directa con Luffy, Ujú. pero buscar a personajes secundarios, pues como que has dicho, por ejemplo, Ujú. Oden, que no tiene... No se lo Ujú. metería porque no tiene esa relación directa con Luffy. Si es un personaje, eso, que se relaciona directamente con Ujú. Luffy, que ya pasan cierto tiempo, sí que tendría en cuenta, por ejemplo, eso de las cicatrices. Me parece interesante. Nosotros no sé. Es complicado. Y un último que os quería comentar, el último de todos ya, sería Rayleigh. El cicatriz de Rayleigh está en el ojo derecho. Es verdad. Es lo que me desmonta completamente todo el sistema. Ahora al final de la trama no va a ser Rayleigh el malo, ¿no? No creo que sea, Nah, es nah. el caballero, el rey oscuro. Ya. Yo no lo veo. Yo no lo veo como un oponente, lo veo más como, bueno, es otro símil que se ha hecho de Zoro, que es el vicecapitán, el espadachín, y que sea la contraparte un poco contraparte de Zoro, que es muy igual, pero a su No, vez al revés. Lo que te digo, marque un cambio de intentar... generación. ¿Eh? Que marque un cambio de generación. cambio de Yo lo generación. que digo, el problema con estas teorías es que si intentas englobar a todos los personajes en Hay una un misma mogollón. teoría, no, al final Es acabas complicado. descuadrándolo. Entonces, Ujú. No sé cómo lo veis. lo entiendo esa representación que dices, en plan de Ujú. pues cicatriz en la derecha o en la izquierda, ¿no? Ujú. Pues la alineación hacia Luffy o no. Pero sí que tendría eso, son personajes, por ejemplo, los nuevos personajes o los que sí que tienen una relación. Es verdad que Rayleigh tiene una relación directa con Luffy y tal, Ujú. pero no te sabría decir. O sea, también puede Ujú. ser la excepción que confirma la regla, ¿entiendes? O sea, es como. Yo creo que son excepciones, pero ya con un poco más de... podrían ser un poquito más Ah, aposta. es verdad un poquito más. que se cumple, o sea, en Con muchas- muchos personajes, con que muchos te pones a hacer el personajes. listado, lo que dices tú, haces el listado y joder, te da a pensar. Claro. Son muchos personajes. Luego, claro, lo mismo, como son tantos personajes, hay muchas excepciones también. Efectivamente. Eso es. Pero- Eso es. Está Pero bueno. sí, Ujú. entiendo, es curioso. No, es Cuanto- curioso. Cuanto menos curioso. Cuando salgan personajes nuevos podemos mirar la cicatriz y decir, pues este igual... Eso es, Este eso es. malo, este es bueno, este es malo. ¿Os imagináis que Rayleigh en el último momento se ponga a Luffy? Como diciendo, mira, si quieres ser el rey, es el último reto que te voy a poner. Yo no ¿Os lo imagináis? No, Yo no, no. pues lo mismo que decías tú, que si se va a Sí. desvincular, si quieres, no puedes. O sea, Ya. si tienes la idea de que se va a desvincular porque ya ha pasado su era, no tendría sentido de que se. Ujú, ujú. Y También puede encima ser. haciéndolo en un enfrentamiento cuando sabes que Rayleigh lo tiene reconocido como el sucesor Sí. de Roger. Ujú. No, eso. Ha sido su mentor al final. Sí. No tiene, o sea, si quisiera hacerle daño, lo hubiese hecho antes, no ahora. Ujú. Claro. Sí. No ahora que Eso es. él es más viejo y el otro es más poderoso. O sea, Claro. no tiene sentido. Claro. Pues está bien. Esta es la teoría que os quería traer, porque al final Es tiene, verdad. lo que decimos, hay excepciones, porque también hay una lista bastante larga de personajes que lo cumplen, bueno, en gran medida. Ujú. Me parecía un patrón interesante. Sí, sí, No, sí. que está bien. Es más, lo que has dicho tú, por ejemplo, las cicatrices neutrales. Ujú. Yo sí que hay un personaje que metería ahí como rival, pero neutral. Ujú. Katakuri. Katakuri, qué bueno, es verdad, es verdad. Porque es un Es personaje- neutral. Es neutral. Se opone a él, pero se al final opone a él, lo- pero al final Lo reconoce. lo reconoce. Es como y Bueno, de hecho- la cicatriz que tiene Katakuri es es en la boca. Qué bueno, de es los verdad. primeros personajes que reconocen a Luffy desde el comienzo de la pelea. claro. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, la mayoría de peleas al principio no toman a Luffy en serio. Katakuri lo toma en serio desde el primer momento. Claro. Es un personaje que sí que metería como neutral, porque es el que nos enseñan. Empieza como su rival, pero lo acaba respetando Claro. y es el que Katakuri acepta la derrota. O sea, no es derrotado, él acepta, él Ujú. se rinde, digamos. Ujú. Y yo espero, de verdad, que cuanto más avance, al final sabemos que siempre se reciclan personajes, aparecen Ujú. personajes viejos, vuelven a aparecer. En algún conflicto grande que haya, yo sí que espero que Katakuri aparezca Ujú. como aliado. Yo creo que sí que aparecerá, porque, bueno, Marco y tal han vuelto a aparecer. Yo creo que sí que tiene posibilidades de aparecer, por lo que mismo que has dicho tú. Es el único rival que se ha enfrentado a Luffy que lo respeta. O sea, Ujú. desde el primer momento lo tiene en cuenta. O sea, por eso va al 100% contra él. O sea, es un personaje que le tiene muchísimo respeto a Luffy. Eso tendremos que estar atentos a las portadas. Si salen alguna Eso es. portada... Sí. Es verdad. Ya te digo, pero esta teoría me gusta, ¿eh? Y ya te digo, Katakuri, una vez que empiezan, me gustó. Podría esa estar idea, chulo, podría estar ser. chulo. Pero bueno, es un aporte, ¿eh? Tampoco, Sí, es un aporte. tampoco Es un poco la teoría que os quería traer. está curiosa. Yo la que os quería plantear, que es un poco así, un poco teoría corta, pero sí que da un poco pie yo creo que a compartir un poco de opiniones, es un poco más mirando a lo que viene, o sea, lo que va a venir ahora.
Ujú. Después del arco de Egghead y todo esto lo que estamos viendo, ya han aparecido los gigantes, tal. Se nos ha confirmado que el siguiente arco va a ser en Elbaf. Lo que tengo la idea es que, por ejemplo, a Ivonne ya se lo he comentado alguna vez, hasta ahora hemos visto un patrón de la tripulación de los Mugiwara. Llegaba a una isla y en esa isla había un conflicto. Y los Mugiwara le daban solución a ese conflicto. Si el conflicto no se nos ha presentado en el momento en la isla, Ujú. se nos ha presentado de antemano. Ujú. Por ejemplo, el Guano se nos ha presentado muchísimo atrás. Lo de Alabasta se nos presentó por Claro, detrás también. claro. Quiero decir, Sí, de Alabasta se en Skypiea cuando llegaron, les presentaron el conflicto de que estaba Ener, el dios, tal. O sea, son Ujú. a Elbaf. Sabemos que es una, por ejemplo, a Egghead llegaron un poco de paso. Es la primera vez que llegan un poco de paso y no nos están enlazando con un conflicto de Elbaf. ¿Entiendes? El Claro, conflicto porque- lo han traído ellos. Una vez que han llegado los Mugiwara a Egghead, es donde ha vuelto a aparecer la marina por ellos. Ujú. Ha aparecido el Gorosei. O sea, que parece, por ejemplo, es lo mismo. Llegan a Water 7 y no te presentan un conflicto como tal. Pero aparece el CP0 y ya te empiezan a presentar el conflicto en la isla. Entonces, no sé cómo van a plantearlo en Elbaf. Yo creo que el conflicto va a ser traído por Luffy. O sea, va a ser una extensión de lo que está pasando en Egghead. Ujú. Yo creo, igual estoy totalmente confundido, pero yo creo que en Elbaf, como tal, no va a haber ningún conflicto. Yo creo que Que se ese va a es, desarrollar el conflicto en otro sitio y Elbaf va a ser el sitio donde reponemos fuerzas y donde nos cuentan un poco la historia del siglo Ujú. vacío, del dios del sol. esa es la cosa que quería debatir. Porque, claro, es una de las primeras veces donde el conflicto viene. O sea, Ujú. son los Mugiwara los que van a traer el conflicto. Bueno, en O Dressrosa, sea, en Dressrosa también hacen lo mismo, ¿no? Van con el conflicto a sus cuestas, van con No, César Clone, o que No, es que No, no hay un conflicto. a en Dressrosa Dressrosa. van desde después. Punjasar. Sí, pero a Dressrosa van. Está enlazado con el conflicto de Wano. Sí, Porque van sí. a Dressrosa, porque, o sea, primero van a Punjazar. Sí, eso, es la trama de Kaido. Claro, es la trama de Desde Kaido, que suben desde la isla Gyojin, van hasta porque Kaido. Doffy es el que le crea las armas, o sea, el que le crea las frutas del demonio, o sea, las Smite. Ujú. Casi. A Kaido. Es el que le proporciona las armas a Kaido. Ujú. O sea, es como el conflicto de Wano viene desde la isla. En cuanto salimos desde la isla Gyojin, Ujú, ujú. empezamos con el conflicto de Wano. Es más, si en el conflicto de Wano, si lo resumimos a Kaido, empieza con Hazard, pero si Claro. el conflicto de Kaido, o sea, de Wano, lo juntamos con Big Mom, empieza en la isla Gyojin, Claro. que es cuando aparece O sea, Big que Mom decir, también. son conflictos que vienen de atrás y luego llegan los Mugiwara y le plantean una solución. En Elbaf sabemos que, o sea, en Elbaf no hay un conflicto. Ah, eso quería llegar. porque En encima- Elbaf no hay nadie que se atreva a hacerle frente ni que le presente un problema a los gigantes Y ya Shanks. y a Shanks. Y Es a la Shanks. isla que está bajo la protección de Shanks. Entonces, yo creo que va a ser la primera vez que nos van a presentar eso. Pues, se está siendo muy potente Egghead, del conflicto que se ha presentado de la Buster Call, el Gorosei, se ha juntado muchísimas cosas. Y es otra de las veces que estamos viendo que los Mugiwara tienen que escapar. O sea, se van a ir, entonces van a dejar un conflicto sin resolver, pero es un conflicto. O sea, es un conflicto muy importante. Es el Genial. Gorosei, ha tomado parte el gobierno mundial directamente, los altos cargos del gobierno mundial han tomado parte. Entonces, yo sí que tengo la idea de que van a ir a Elbaf, el conflicto va a venir por detrás. Ujú. Es decir, lo que dices tú, en Elbaf puede ser, por ejemplo, que sea el tiempo de descanso, el tiempo de mejorar, De otra vez, recoger fuerzas. de recoger fuerzas, De pero power-ups sí, que sí necesitamos para la trama. que creo que puede que el conflicto se desplace allí. Porque teniendo en cuenta que es la isla de los guerreros más fuertes que existen, Y si es. sabiendo que Shanks ya no está en Elbaf, por mucho que tenga la protección de Shanks, que esté bajo su protección, se ha marchado. O sea, Shanks ha ido a por el One Piece. Y si es algo entre las dos cosas, es decir, Shanks, supongamos que ha partido por el One Piece, que ya no está, porque a posterior de que ha dicho que va por el One Piece, ha pasado por Wano, ¿vale? Y si Luffy va, como decís, se escapa a Elbaf, tenemos un arco más informativo, como dices tú, es un paso, recobran fuerzas, y en el momento en el que van, después de ese Luffy es cuando llega el conflicto de Egghead, destruye Elbaf y comienza la guerra final. Yo lo que pienso es que, por ejemplo, lo que decíamos del cambio generacional, las nuevas eras y todo esto, yo creo que Elbaf, igual que la isla Gyojin, que estaba bajo la protección de Shirohige y ahora está bajo la protección de Luffy, Oh. puede que haya tal conflicto en Elbaf que al no estar Shanks
para protegerlo esté Luffy y pasa a ser otra de las islas importantes que pasa a estar bajo la protección de uno de los nuevos Yonkos. Yo creo, perdona, yo creo que no va a ir por ahí. Yo creo que van a llegar a Elbaf, va a ser un proceso informativo en el cual nos van a explicar... Bueno, no, voy a decir más. Yo creo que ahora, cuando termine el temporizador de Egghead, van a meter al final del temporizador de Egghead una historia del pasado, donde Vegapunk lo que nos va a mostrar es parte o alguna cosa interesante de lo que ha pasado en el siglo vacío. De ahí van a salir escaldados para Elbaf. Claro. En Elbaf se van a fortalecer, van a hacer nuevos aliados y el gobierno mundial, el Gorosei, en vez de atacar Elbaf, que no es inteligente, crearán un conflicto donde le perjudique a Luffy, igual que hicieron con Ace. Ya. Y la guerra Para llamar se va a- a montar en otro sitio para precisamente no tener que atacar algo Claro, que ellos no conocen. yo, por lo que quiero dar pie a esto del conflicto en Elbaf, es que eso te daría pie, por ejemplo, a presentar personajes que nos faltan y a desarrollar a los tripulantes a ciertos tripulantes de los Mugiwara. Porque hay, por mucho que hemos discutido muchas veces que no todos tienen que tener un poder de combate, que se tienen que centrar en distintas cosas, son 10 tripulantes y hay personajes que están muy por debajo de un nivel Claro. de una tripulación de Yonko. Sí, claro. O sea, quiere decir, vale, lo entiendo, pero ya estamos hablando de niveles de Yonko. Y la mitad de la tripulación de Luffy no tiene ese nivel. O sea, mínimo un desarrollo de haki, algo de armadura, algo tienen que tener, o desarrollar sus poderes de otra manera. Pero, por ejemplo, Nami es verdad que en Wano se ha llevado un power-up con Zeus y todo esto. Pero sí, está muy bien, vale, lo entiendo. Pero Usopp Ahí está. está muy bajo. Más. El desarrollo que hemos visto de Chopper es más tirando a la medicina. No hemos visto ese desarrollo de combate. Le falta mucho. Frankie está muy estancado. Sí, Desde los 2 años de esto está muy estancado. Son personajes que necesitan un desarrollo. Y me parece que Elbaf sí que es un muy buen sitio para desarrollarlos. Aparte de eso, claro, ese conflicto te daría pie al desarrollo. O sea, son personajes fuertes que van a aparecer, les tienen que forzar a sobrepasar sus límites. O sea, estaría bien justificado ese desarrollo. Y lo que os quería decir de presentación de personajes que faltan, en Elbaf vamos a conocer a muchísimos gigantes, vamos a ver personajes, y espero volver a ver a Hyruddin, que es un personaje que me encanta mucho, o sea, que me gusta mucho, volveremos a ver a Saúl, vamos a ver cosas, pero el que sí que estoy esperando y me parece muy buen momento para que presenten al personaje que falta para presentarlo en esa isla, teniendo en cuenta la importancia que no deberían de tener porque eran improvisados, pero que han tenido la nueva generación, la peor generación, es Uroge. Uroge. Uroge en ¿Cómo? Elbaf, ¿Y cómo lo sitúa Uroge en el Golf? yo tengo la idea, Uroge es el monje loco, Sí. o sea, te lo presentan como un religioso, la fe de Uroge puede ser una variante del seguidor del dios Nika. No la representación que tienen lo mismo que Bonnie o esto, sino, o sea, Uroge es el monje loco. Lo hemos visto en momentos muy importantes, pero ha pasado muy desapercibido. En el momento que Kaido salta de la isla, Uroge estaba arriba. Justo ahí. O sea, quiero decir, Uroge se ha codeado con personajes ya potentes. Elbaf, al ser el reino donde adoran al rey del sol, o sea, al dios del sol, Que tienen todo aquello de la noche larga, que luego saldrá el sol, claro, aquella yo creo que profecía. Uroge es un buen momento para presentarlo allí. Mm. Que sea, por ejemplo, uno de los conflictos pueda ser, no, como hasta ahora hemos visto siempre alianzas entre los supernovas, Mm. igual puede ser un momento de un enfrentamiento contra Uroge. Por ejemplo, que nos presenten un poco qué tiene él, sus convicciones. Me parece un buen momento para presentarlo antes del final, porque es el único supernova que no sabemos nada Eso de sí él. es verdad. Pero lo único que sabemos es que tiene una recompensa bastante alta, Que es muy fuerte. es muy fuerte, De su fruta del diablo no se sabe. no se sabe. Sabemos No que sé. cada golpe Pero- que recibe los devuelve potenciados. Claro, Eso es lo que o sea, sabemos. eso es. Me parecería un buen momento y una buena excusa en el conflicto, por ejemplo. No sé cómo sería, o sea, no te sé desarrollar cómo meterías a Uroge en esa Ya, ecuación, ya. pero sí que me parece una buena oportunidad para presentarlo. Es verdad que igual la trama sí que sí que pide que vaya apareciendo en los trabajos nuevos, porque la importancia de las supernovas ya ha sido, bueno, se ha confirmado hace mucho tiempo, la mayoría ya han actuado,
incluso el Barba Negra también creo que es de la peor generación, ¿no? No llega, no se Barba Negra juntan, no es de la peor generación, ¿eh? no se junta con ellos en Shabondi, no está en ese momento, pero en ese año es cuando cruza No, porque los Barba Negra había ya había. Empezó en la. Empezaron su aventura al mismo tiempo que Luffy. Barba Negra su aventura ya la había empezado, ya Sí, estaba en el barco de Estaba- Shirohige. Ya, es verdad, sí. Vale. Es verdad. anterior, es anterior, Estaba en es Shi- Es con anterior. Shirohige. Es- Le llaman novato porque no ha tenido relevancia en la historia hasta que ha decidido mostrarse, Ujú, pero no es un supernova. ujú, Porque empieza a liarla muchísimo después de que Ya, que la lían los ya. supernovas. ujú. O sea, en Shaba, por ejemplo, en el arco de cuando llegan a Shabaondi, Sí, hay los supernovas cada uno en su línea del Grand Line a la llegada de Shabaondi ya han hecho Estragos. movimientos importantes y estragos. Kurohige no. ujú. Kurohige no. Kurohige Lo único es- que ha hecho Kurohige hasta Ya. ese momento es liarla en el barco de Shirohige y hacer que Ace vaya por él. Ujú. Es después de Shabaondi Puede ser. donde empieza, después de los 2 años, donde empieza a liar la entrega a Ace y en ese timelapse Ujú. es donde empieza a liar la Puede ser, Kurohige. puede ser. Yo es que no sé por qué me sonaba de haber escuchado, porque claro, Es más. dicen que las generaciones es cuando pasan por Shabaudi por Sí, años. pero Este año no es en ese más, momento. todos los supernovas Sí. son eso, en ese lapso de tiempo que han empezado a liar son nuevos capitanes, Bueno, Kurohige también es nuevo capitán después de desvincularse de Shirohige. pero Kurohige empieza después, a Kurohige no coge importancia hasta que entrega a Ace. Claro. Pero todos Y los por eso demás- podría ser un nuevo capitán con una importancia Pero que no- llega. es que no es supernova, porque Kurohige no la lía, no hace actos contra la marina, no hace actos contra el gobierno mundial, mientras que todos los demás sí. Es más fácil que eso. O sea, al final, lo que te marca como supernova son los 11 tripulantes nuevos Ujú. que se van a embarcar en el Grand Line por Eso primera es. vez. Eso es. Kurohige ya ha estado en el Grand Line con la tripulación de Shirohige, con la tripulación. Mm. O sea Con viene su- de antes. claro. Sí, no como capitán, pero sí que ha estado antes, Claro, ¿verdad? Encima no está reconocido como supernova. habrá que decir. Ujú. No, además nos los presentan Puede uno a ser, sí. uno y no está. Ujú. Ya digo, pero por eso decía que el arco de Elbaf tiene muchísimo potencial. Tanto como lo que dices tú, tiene, por un lado, puede ser de descanso, un arco de. Lo que pensábamos que iba a ser Egghead, porque en Egghead pensábamos que iba a ser un arco de paso, algo Más informativo. Eso es más informativo y ha resultado Bueno, ser. informativo sí, pero- ha resultado ser Sí, sí. tener muchísimo más acción de lo que esperábamos. Bastante más. Pero en Elbaf, teniendo en cuenta ya el pretexto que tienes con Elbaf, son los gigantes, los mayores guerreros, la isla bajo la protección de Shanks. Lo que dices tú, que por ejemplo no sería un movimiento inteligente que Gorosei atacara a Elbaf, pero no es un movimiento inteligente que el ataque que están haciendo en Egghead tampoco, han improvisado El ataque de Egghead al final es un ataque a la desesperada. a la desesperada. Lo que pasa es que una vez Claro, se pero- revele la información que va a dar ahora, no tiene sentido que hagan otro ataque a la desesperada. Ya, pero es que no es a la desesperada, es si tú has hecho un ataque a la desesperada, ya no solo por. O sea, no solo por la información que se va a revelar en Egghead, sino que encima tienes a Luffy, que es el personaje que estabas buscando. Van a dejar que se escape y que tenga tiempo para. Yo creo que vamos a entrar en una recta donde les Es van a estar verdad. pisando los talones. Sí, O es sea, verdad van a ir que. todo el rato detrás. Vamos a tener muchísima presión Ujú. por detrás de los Mugiwara. No va a haber tanto tiempo para relajarse. Es verdad que los Goroseis han bajado y están diciendo, ¿dónde están los Mugiwara? Están buscando los Mugiwara. Si los Mugiwara se escapan a Elbaf, es posible que les persigan. Claro. Que el conflicto vaya tras ellos y es cuando lleven a Es Elbaf. que yo lo que pasa es que como veo al Gorosei como una entidad inteligente, no me parece, ese movimiento no me parece inteligente. Me parece más inteligente forzar que Sí, tú tengas lo- que lo venir hacia entiendo, mí lo y entiendo. yo lo tenga Sí, sí, todo sí, sí. preparado. Estoy de acuerdo. Que yo ir a la desesperada donde ti. Una cosa es una maniobra desesperada de un momento para que una Ujú. información importante no sea desvelada, pero Ujú. si esa información ya es desvelada, ir a la desesperada tampoco no le veo el Ujú. sentido. Claro. Yo veo más al Gorosei controlando como tu información, pero con un perfil más bajo. No me los imagino creando un conflicto para atraerlos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Una batalla en Marineford? Eso ya está hecho. No. Una batalla en Mar y ellos. Un secuestro de alguien que le interese a Luffy para que forzarlo a salir. Otra y vez. vaya, metí. Otra vez, quiero decir. Ya han secuestrado a yo Ace, veo ya han más- secuestrado a Vivi. Yo veo más en el punto que estamos en la historia que igual no el Gorosei como tal lo persiga. Pues, por ejemplo, el Gorosei va a fracasar en esta misión de capturar a los Mugiwara. Va a fracasar. Ujú. Y si ese fracaso hace que
ese fracaso más la revelación de la información que haya hace que Im-Sama empiece a moverse como tal. No sé, es que no sé. Es que O sea, no quiero tengo... decir, tienen que empezar a haber conflictos grandes. O sea, Sí, Eso está claro. tiene que empezar a haber conflictos Bueno, grandes. ya hemos porque- empezado a tener conflictos grandes. Claro, pero Sí. tienen que subir de nivel. ¿Entiendes? Ya estamos en un Ujú. punto donde la batalla con Kaido ha sido un conflicto muy grande, pero al final Ujú. es un conflicto entre piratas. Bueno, De tripulaciones, de una población de una isla contra los piratas que lo están dominando. Ahora ya estamos llegando al nivel de piratas contra el gobierno mundial. O sea, ya tiene que empezar, los aliados de Luffy, de Dressrosa y todo esto se tienen que empezar a juntar, tienen que empezar a Tampoco hacer... nos tenemos creo que que- confundir, ¿eh? La confrontación más grande que va a haber va a ser pirata contra pirata, ¿eh? O sea, quiero decir, bueno, no, eso está más o menos confirmado. no, lo que está confirmado es que creo que sé por dónde vas, ¿eh? De que Oda dijo de que el último enfrentamiento va a ser por el One Piece. Claro. Pero claro, eso no nos sitúa, no necesariamente tiene que ser en Laugh Tale, igual es en Marie y Josh. Sí, pero Por va el a ser One de Piece. piratas por piratas. El Claro, último pero, enfrentamiento va a ser de Luffy pero contra- para eso tienes que quitar de la contra su- ecuación al gobierno mundial. Claro, ¿Entiendes? a eso quiero- a Entonces, eso voy. Hay que si poner el su Buff trama. es no es la anterior, la penúltima isla antes de Laugh Tale, Y si... o sea, ¿entiendes? Ya. Nos estamos quedando cortos de ubicaciones para que haya... Y si lo que tú dices, llegamos a Elbaf, en Elbaf se da el pistolazo de salida a uno de los mayores enfrentamientos que hay, pero que no sea ahí, sino que lleguemos a Elbaf, se ha escapado el Gorosei, es verdad que no, ahora que tú dices, no los veo persiguiendo a Luffy y a Elbaf, y si es un marco, como decimos, un poco más informativo, y se da la guerra que ya anunció Dragon en su momento de que el ejército revolucionario ya Eso le lo declaró la fuera. guerra Claro. a los Tenryubitos. Lo hemos dejado También fuera, puede ser también. lo que hemos Y si dicho, se inicia esa guerra en ese momento y es cuando Luffy tiene que dejarlo todo para ir a por el gobierno mundial. o igual, con igual los nos presentan gigantes. una batalla donde Luffy no tenga que ver con la marina, que es otra de las opciones. Quiero decir, si Luffy va por un lado, Vegapunk va a desvelar el secreto este, va a exponer a Im-Sama, yo creo que va a exponer a Im-Sama al gobierno mundial, al mundo, puede ser el momento donde los revolucionarios cojan fuerza y se Sí. puedan enfrentar al gobierno mundial, que haya un enfrentamiento Eso de es. lo que dices tú, si va a ser pirata contra pirata por el Laugh Tale, el gobierno mundial no puede ir a por Luffy, tenga que ir a por los revolucionarios. Sí, pero es que una no sé- batalla al margen. El problema es. que veo ahí es que en esa ecuación ya han metido a Luffy. Es que, claro, el Gorosei ya ha bajado a Claro, por Luffy. claro, Entonces, ahí seguro que va a haber un conflicto. No sabemos si aquí, ahí, antes o después, pero Ujú. en esa ecuación ya está metido Luffy. Fíjate, a mí me gusta. Pues, yo lo que os quería decir es que, por ejemplo, en el BAF sí que tiene papeletas Ujú, por por toda la historia que tiene y ujú. al final, si no se hace el conflicto en el BAF, van a salir guerreros de Elbaf para el siguiente conflicto. Eso, Eso sí sí, que es verdad. eso Eso, seguro. sí que es verdad. Yo sí que veo que va a ser una de las sagas más importantes hasta la actualidad, por todas las promesas que nos ha hecho acerca de los gigantes y el Claro. hasta ahora. Tendremos que ver también cuando se junten, como has comentado tú más de una vez, a Usopp con Loki, que es el dios de las mentiras, que es el príncipe de. El príncipe de. Elbaf. ¿De Elbaf o de la isla? O de la isla de Warland. De Warland, eso, gracias. Porque lo que hemos visto hasta ahora de Elbaf son los líderes de Elbaf, del pueblo de Elbaf. O sea, son A eso como. voy. Al final es como. Sé que Elbaf está hecho muy jerarquía vikinga. En plan, de los Skal, los líderes de cada región, más luego un rey supremo. Entonces Loki va a ser el rey supremo de todo Warland. Y Ujú. luego va a haber distintas aldeas, distintas facciones, porque Elbaf es la aldea de los guerreros. Claro, claro. ¿Entiendes? Los habitantes de Elbaf son piratas, los mayores guerreros. Nos presentarán más, al igual que llegamos a Wano y es una isla, pero hay distintas poblaciones, distintas aldeas. Ujú. Supongo que en Elbaf harán lo mismo, nos presentarán distintas cosas. Luego también a ver qué conflicto nos presentan. Puede ser cualquier cosa, no tenemos nada de información de... Venimos muy mal acostumbrados porque hasta Wano nos han dado muchísima información de antemano, Ujú. pero para Elbaf no tenemos nada. Ujú. Es que se está muy aislado. Sabemos Claro, que está Eso ha muy... ocurrido muy pocas veces, porque tú dices es verdad que Water 7, en Water 7 llegamos igual que en... A Water con- 7 llegas con con- los conflictos ya cerrados. A Water 7 llegas con el problema de que tenemos que cambiar de barco. Eso es, porque el bajan de, conflicto que- es el porque conf- bajan de Skypiea. Claro, bajan de Skypiea. El problema es que toca cambiar de barco. Y allí se presenta el conflicto del CP0, o sea, del Es CP9, verdad, y, es verdad. y es donde empieza el conflicto con el gobierno mundial y tal. Se nos presenta el conflicto, pero es siempre o nos presentan de antemano o cuando llegamos a la isla. Pero es la primera vez que el problema viene por detrás también. Es lo Claro, que te quería decir. claro.
Es que también es lo que pide la trama, porque en Wano ha sido un arco tan largo como, por ejemplo, Arabasta, en otra proporción, porque la trama evoluciona. Pero claro, es una trama tan larga que se ha tenido que cerrar todas las tramas importantes hasta ahora y ahora tenemos que empezar a crear tramas nuevas. Claro. Sí, sí. Claro. Y las Pero tramas ahora nuevas digo- podía haber sido iniciar en Egghead y se desarrolla en Elbaf. Yo Ujú. lo que os quería... Era esto lo que os quería comentar un poquito. Sí, sí. Pues mira, hemos Qué tenido bueno. las opiniones. Qué bueno. Pero bueno, pues para todo esto habrá que esperar. Y esperar y tener... Así tendremos un poquito más de información para hacer más cosas de estas, ¿eh? Pero si os parece, yo creo que con esto Sí, podemos sí. redondear el asunto. Yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Sí. Como algo un poco diferente, un día de teorías que hemos traído, como romper un poco los esquemas. Me parece bien. Así que si queréis podemos empezar a cerrar. Todo tuyo. Así que, pues nada, chicos, como veis, esto ha sido todo por hoy. Podéis comentarnos aquí si tenéis alguna teoría especial vosotros que queríamos comentar, qué opináis acerca de las cicatrices, del Capitán John, de Elbaf, qué opiniones tenéis. Y nada, pues esto ha sido todo por hoy, como hemos dicho. Así que, si os ha gustado, os invitamos a que subáis a bordo. ¿Cómo? Muy sencillo. Simplemente tenéis que suscribiros y activar las notificaciones. Podéis dejarnos un like si nos lo merecemos. Y con esto y mucho más, nos despedimos. ¡Agur!